en el libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 8. Y creo que el tema que tiene usted también ahí en su Biblia, si es que estamos en la misma, es el Espíritu que da vida. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 8, cuando usted esté listo avíseme por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, grande y poderoso eres tú. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu fuerza nos sigue sosteniendo y nos sostendrás hasta el tiempo que tú permitas. Señor, en tus manos nos ponemos, rogándote así que sea tu Espíritu Santo quien ponga palabras en mis labios y que nos administres con tu palabra y tu Espíritu Santo. Llena, Señor, de conocimiento y de sabiduría a cada uno de mis hermanos y ponga en mí palabra, Señor, que nos alimente y que salgamos llenos de tu bendita palabra y de tu Espíritu Santo. Toma el control de mis labios, toma el control de mi mente y de mi corazón. Que sea tu Espíritu Santo usando el vaso, Señor, para que sea para usted la gloria, la honra y la alabanza. Esto se lo pido en el poderoso nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra del Señor, palabra que da vida, palabra que cambia y palabra que transforma. Amén. Ahora pues, oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que, ¿qué dice? No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Tome asiento. Por eso dice, ¿verdad?, el tema del Espíritu que da vida. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros llegamos a los pies de Él y Él nos tomó en sus brazos, nos puso el sello de garantía. El sello el cual, hermano, nosotros somos propiedad de Él. Amén. Y el sello que Él nos puso es el sello de vida, que es su Espíritu Santo, el cual, hermano, nomás tenemos los hijos de Dios. Oiga bien, nomás los hijos de Dios. Pero debemos nosotros mantener ese don que Dios nos ha dado. Pablo le rectifica allá a Timoteo. Pablo amaba mucho a Timoteo porque era un joven que cuando él andaba predicando, Timoteo abrió su corazón y aceptó a Jesucristo por medio de las predicaciones de Pablo. Amén. Y Pablo lo llegó a amar tanto que lo aconsejaba en todo momento, en todo instante. Él mismo le decía también: nadie tenga en poco tu juventud, sino que tú, decía él, predica, enseña, y también látigo, pero enseña la palabra. Y lo regañaba y le decía también: aviva el don que hay en ti, que fue impuesto por las manos del presbiterio. ¿Cuántos hermanos nosotros sabemos que tenemos a Dios, pero nuestro andar, nuestra práctica en el Señor, nos hemos quedado atrás? ¿Cuántas veces, conociendo que el que nos sacó del lodo cenagoso donde un tiempo vivíamos,
ha extendido sus brazos y nos ha bendecido. Pero por querer vivir todavía en la convicción de nosotros, no permitimos que el Espíritu Santo salga a flote en nosotros. ¿Cuántas veces el Espíritu nos ha llegado, nos ha redarguido y no le hacemos caso? Muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nosotros. ¿Por qué razón? Yo ya se los he dicho algunas veces que he predicado, y le he predicado a la iglesia y le he predicado a los otros lugares donde he ido. Yo siempre he dicho que el pueblo también tiene que estar con la unción del Espíritu Santo, porque no sabe el momento en que el enemigo venga y lo quiera arrastrar. Y no puede esperar. Dice, bueno, pero si el pastor no está, pero si es que vive hasta allá por la montaña, y en todo lo que va viene y le pega una al diablo. Acuérdese que aquel que le dice a Pedro, dame de ese poder para que yo pueda, que cuando les hable esto allá vuelen y vayan a caer también. Pero hermano, el poder del Espíritu Santo no se compra, no se vende. Ese se gana, ese se obtiene. ¿Pero cómo? ¿Durmiendo? No. El poder del Espíritu Santo, mi hermano, hay que pagar el precio. El Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Pero no una cruz de palo como en este tiempo, que hasta rueditas le ponían en la punta, ¿verdad? Y de ajuste también aquí una almohada. Esa no es la cruz que el Señor manda. Cuando Él dice, toma tu cruz y sígueme, le está pidiendo obediencia en su camino. Le está pidiendo que actúe, que hagamos conforme su palabra está escrita. Es que pagar el precio no es muy fácil. Es de sembrar en la palabra del Señor. Es de sembrar la semilla también. No como aquello que dice, siembra, 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 y es pacto, y siembra y siembra y no sale nada porque la tierra es mala. Pero usted y yo ahora en este tiempo sembramos la palabra de Dios, y cuando cae en buena tierra, germina. Pero dice la palabra del Señor así, mi hermano. 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Entiende ese punto? La carne es pecaminosa. El mismo David decía, porque en pecado me concibió mi madre. ¿Pero quién era David? La Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos quiénes somos, nos damos cuenta, hermano, que por lo mucho que creamos que hacemos nosotros, es poquito lo que estamos haciendo para el Señor. Muchas veces creemos que estamos ya hasta cansados, y ya mejor no voy hoy porque yo estoy cansado. Venga, hermano, venga siempre. Y cada vez que sienta que la espalda la tiene rajada, acérquese al altar. ¿Entiende? Porque cuando nosotros llegamos al altar, el doctor ya está esperando. Amén, gloria a Dios. Para que usted le diga, mira, Señor, me duele todo esto de aquí. Siento, Señor, que hasta calambre me están pegando. Le digo porque una de estas a mí me pegó uno. Y a arrodillarme iba, y de repente salgo otra vez para arriba. Dije, ¿qué pasa? Vuelta otra vez. ¿Entiende? Pero cuando Dios nos llama, mi hermano, debemos hacerlo. Porque doblar rodillas, nosotros le estamos diciendo al Señor, el grande eres tú. Y donde estamos nosotros es seguro a los pies de Cristo, hermano. Ahí estamos confiados. Ahí le podemos llorar.
Dice la palabra de Dios en el tiempo ya cuando Jesucristo fue crucificado, que la madre de él abrazada estaba de la cruz, tocándole los pies al Señor. Aunque ella, cuando el Señor por medio del profeta le da la profecía y le dice que una lanza iba a traspasarlo a él, él sabía, ella sabía, vivió con eso. Ahora, ¿para qué fue dado? Porque también la misma profecía le dijo que era para redención de la humanidad. Y por eso usted y yo estamos bien aquí en este camino. Gracias, Jesús, gracias. Estamos bien, hermano, porque yo soy honesto y le digo, no me arrepiento de estar en este camino del Señor. No me arrepiento. Porque sabe, hermano, en el mundo, cuando está sin Dios uno y sin esperanza, solo la lleva de perder. No gana ni una. Igual como el que está en los casinos, no le gana ni una a la máquina. ¿Verdad, hermano? Ya está caliente, dice que pues sí, si es eléctrica. Mira, alabanza al Rey. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Dice el 5. 4, amén. Eso está bueno, hermano. Es que eso me gusta a mí. Porque digo, ¿a dónde vamos, hermano? 4, ¿verdad? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia nos enseña y dice la palabra que Satanás fue avergonzado cuando Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Satanás creyó haber vencido al Señor, pero se equivocó. El vencido fue él. Porque ahí le mostró y le dijo, mira, aquí están clavados todos los pecados de la humanidad. Todos aquellos que me van a aceptar a mí por medio de esto son libres. Amén. Entonces la libertad llegó a nosotros. Y si nosotros vemos a Jesús, somos libres y tenemos vida. Cuando venía el pueblo de Israel allá en el camino, dice que llegaron a un lugar donde por desobediencia salió una plaga de serpientes. Y cuando picaba a alguien o los mordía, ya se iban, se morían. Pero dice, le habla el Señor a Moisés y le dice, hazte una serpiente. Y dice, y ponla en alto. Y aquel que vea la serpiente no morirá. Estaba enseñando eso, que aquel que ponga la mirada en Jesucristo no morirá. Y nosotros ahí la tenemos puesta. Amén. La mirada la tenemos en Jesús. No la tenemos en ningún hombre. La mirada está en Cristo, hermanos. ¿Me entiende? Porque Él es el único que entregó su vida. Él es el único que abrió los brazos para ser clavado. Nadie más. Pero desgraciadamente en este tiempo mucha gente carga un gran crucifijón que hasta así camina. ¿Me entienden? Y creen que con eso ya andan salvos y libres. Esclavos son de la carga que cargan aquí, hermanos. Yo siempre he dicho que al Señor lo hubieran matado en una silla eléctrica, una silla cargaran también. ¿Verdad? Porque el tradicional agarra tradiciones, pero el cristiano vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Pasó la fecha y muchas que dicen ser cristianas tenían también su cruzota de madera en el altar. Sí. Pueblos que también que dicen que son cristianos buscando huevos de que los conejos no ponen. Y cristianos, ¿verdad, hermano? Buscando huevos de conejo. Conejos son ellos porque no entienden. O sea, hermano, que viendo, por eso tiene razón la palabra del Señor, que dice que viendo no entienden y oyendo tampoco. Gloria a Dios, amén. Sonsos.
Dele alabanza al Rey. Aleluya. 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, Luego, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿entiende ahora? ¿Por qué razón? El que es de pura carnita asada anda pensando si en tacos lavacero. ¿Me entiende? Pero el que anda en el Espíritu, vive en el Espíritu y tiene temor. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice que el temor de Jehová, oiga bien, es el que nos hace amarlo a Él. Mucha gente entiende mal, dice, pero ¿cómo que le vamos a temer a Jehová? No, el temor de Jehová, o el temor a Jehová, o sea que para no ser nosotros disciplinados, hermano. Porque Dios dice que el que ama, corrige. ¿Y a quién le gusta la corrección, pues? A nadie, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Esa es la palabra. Lo que Dios quiere es que nosotros caminemos recto para que no suframos, hermano. Para que no padezcamos. Porque los dolores son dolores. Pero las tristezas son tristezas. Y la desobediencia es desobediencia. Gloria a Jesús. Vámonos adelante. Dice así la palabra. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué dice que el ocuparse de la carne es muerte? ¿Y de qué muerte está hablando? Porque debemos meditar de qué muerte nos está hablando también. ¿Entiende? El carnudo, mi hermano, puede vivir como quiera, pero en aquel día, aunque se arrepienta, pero ya es frente al trono blanco de nuestro Señor Jesucristo, ahí dice la palabra que será el rechinar. ¿Me entiende? Hay que ser temerosos, hermano. Hay que ser temerosos. Hay que amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Porque esos son los mandamientos. Mucha gente cree que Jesucristo vino a quebrantar los mandamientos. No. Los vino a poner en dos bases, pero son los mismos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser. Y luego el otro que más nos gusta, ¿verdad, hermanos? Amar al prójimo como a uno mismo. ¿Entiende? Ay, tan malvado, y este bien me cae bien gordo. Hay que amarlo. Hay que amarlo aunque le caiga gordo. Así que déjele la gordura y ámelo. Dele gloria al Rey. Amén. Hay poder en Jesús. Amén. Así es que dice así la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son Enemistad contra Dios. Ajá. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pues cómo va a poder un carnudo, ¿verdad? Carnudo no se sujeta. Porque lo lleva la carne arrastrado, ahí lo lleva, jalado lo lleva. Entonces, hermano, si nosotros no hacemos la lucha, si nosotros no nos sometemos a Dios, por gusto es que estemos tantos años en las congregaciones. Por gusto. Porque, hermano, Dios viene por un pueblo, oiga bien, no importa si esté allá o esté aquí o esté allá, pero lo importante es que el Señor viene por un pueblo limpio, sin manchas y sin arrugas. Pero hablo del pueblo del Señor, porque hay otro que dice que es pueblo, pero no lo son. ¿Comprende? De Cristo, aleluya. No son. Entonces, hermano, el Señor nos habla a nosotros que somos hijos de Él, que vivamos en santidad, porque Él viene por una iglesia que lo ama en espíritu y en verdad. Él quiere que nos vayamos con Él. Gracias, Señor, gracias, Señor.
Pero es que tantito me voy al mundial un rato. Mire, hermano, le van a caer 6-0, hombre. ¿Me entiende? Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque mire, hermano, si cuando el enemigo agarra al Hijo de Dios, lo zarandea. Si así nomás, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no te preocupes, yo estoy orando al Padre. Eso hace por usted y por mí. Pero si caminamos recto, si no, hasta de patada nos agarra el enemigo, hermano. ¿Entiende? Necesitamos obedecer al Rey. Necesitamos hacer lo que la palabra nos enseña. ¿Entiende? ¿Por qué motivo? Porque, hermano, yo quiero ir a vivir la eternidad con el Señor. ¿Y usted? ¿Entiende? Esa es la razón de obedecer. Esa es la causa que a nosotros nos tiene en este camino. Y si no, pues ¿para qué nos estamos desvelando? ¿Verdad? ¿O para qué ayunamos? Si no nos vamos a ir con el Señor. Tenemos que hacer el esfuerzo. Si hacemos todo es porque queremos volar cuando Él venga. 8. Y dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Estamos? No pueden. Porque ¿cómo pueden? Si cuando el Señor nos habla y dice que cuando vayamos a orar, que oremos en el Espíritu. No nos dice: mira, ahí lo que se te salga, hombre. No. Eso lo hacíamos cuando no podíamos orar, recién llegado al Señor, que doblábamos rodillas y ¿qué le digo? Había razón. Estábamos en la razón. Pero conforme el Señor veía que le buscábamos nosotros ahí, Él mismo nos ponía palabras. Y salían palabras y de repente hasta llorando estábamos. Pero ahora lloramos de aflicción o de tristeza. Debemos de llorar de gozo, mi hermano, y de alegría. Reconociendo que aquel que nos llamó nos ha llamado para ser vencedores. Amén. Que aquel que nos llamó para darnos la victoria y llevarnos con Él. Amén. El Señor no ha venido solamente, hermano, a morir porque quiso morir. No. Si la muerte del Señor Jesucristo es horrenda, no fue fácil. Los latigazos que resistió el Señor no fueron fáciles ni sencillos. Fue cosa seria, usted lo sabe bien, usted que ha estudiado las Escrituras. Dice que cada latigazo que el Señor le daban en las puntas tenía uñetas de metal. Y que cada vez que le caía al Señor en la espalda se le encarnaban en la piel. Y no conforme solamente, sino que le hacían, se lo jalaban y desgarraban al Señor. ¿Cree usted eso? Que no más porque quiso hacerlo, no. El Señor entregó su vida, mi hermano, porque lo ama a usted y me ama a mí. Amén. Y Él quiere que vayamos a vivir con Él eternamente y en la gloria. Amén. Por eso vino Jesús, para entregarse, para darle vida a usted, muriendo en la cruz del Calvario, y para darme vida a mí también. Dele alabanza, mi hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. 8, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues no quieren echar reversa, ¿verdad, hermano? Está bien. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es De Él. ¿Estamos? Si tenemos el Espíritu del Señor, vamos a caminar como Él, o vamos a hacer todo lo posible para agradarle a Él. Pero si no lo tenemos, no somos de Él. Lo dice la palabra, no lo digo yo, hermano. ¿Me entiende? Si no tenemos el Espíritu de Jesús, no somos propiedad de Él. Entonces, ¿qué espíritu carga a esos que no son del Espíritu Santo? ¿El espíritu de Cirilo o el espíritu de Serapio? ¿Me entiende, hermano? Porque
Hay tantos espíritus que desdichadamente tienen sobrenombres. Le digo esto porque aún aquel endemoniado, cuando Jesucristo le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión. 50 demonios. Entonces, pero el espíritu que tenemos nosotros, hermanos, es el Espíritu Santo. Y el sentir y el hacer es muy diferente al espíritu del mundo. El hablar y el actuar también es diferente. Amén. Ya no caminamos conforme a la carne, caminamos conforme al Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, pero si no, dice la palabra que no somos de nuestro Señor Jesús. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Miren, sometámonos a Dios. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ahora, ¿qué nos cuesta obedecer, pues? ¿Qué nos cuesta obedecer? ¿Qué nos cuesta caminar en este camino? Dirá usted, hermano, lo que pasa es que usted todavía no ha pasado una sola, no, muchas. Aleluya. ¿Entienden? Que lo hacen llorar a uno, está afligido. Y por ratito le dan ganas de tirar la toalla a uno, pero cuando ve para arriba uno, no, es de arrepentirse. Caminar en este camino, hermano, no es difícil, aunque es duro, pero no es difícil. ¿Por qué razón? Porque cuando yo ya no puedo, cuando mis fuerzas están ya casi acabando o acabadas, nomás me queda el clamor, pero ese clamor me levanta. Es cuando le digo al Señor, extiende tu mano que yo ya no puedo. Muchas veces lo he hecho, hermano, y lo sigo haciendo. Porque hay días que a veces uno siente que se le acabó todo, ¿verdad? Imagínense si estando en este camino sufrimos y ahora estando en el mundo. Ahí veníamos de patada en patada, man. Nos golpeaban aquí, nos golpeaban allá, nos hacían por aquí, nos hacían allá. Ya no aguantábamos esa vida. Ya no podíamos esa vida, hermanos. Digo por mí. Pero el que le gustó la vida aquella y quiere volver, ese es asunto personal. Pero como dice la alabanza, ni volver atrás. Y como dice que él soy bautizado, dice, y de volver atrás mejor morir. ¿Me entiende? Porque, hermano, morir en el espíritu es lo más terrible que como cristiano podemos tener. Conforme a la enseñanza del sembrador, llega Satanás, pum, le saca lo bueno que usted tiene y se queda nomás el cascarón, igual que el caracol. ¿Ya ves alabanza, verdad, hermano? Dice que aquel que deja la oración queda como el caracol seco. Al no haber oración en el pueblo, es un pueblo, mi hermano, sin autoridad, sin poder. No tiene autoridad. ¿Con qué autoridad puede decir, yo te reprendo en el nombre de... ¿Cómo? Si hasta miedo le da. ¿O no? ¿O solo yo lo he sentido? ¿Entiende, hermano? Es que cuando no sentimos la autoridad de la oración, no podemos ni reprender un dolor de cabeza. No podemos. Porque estamos flacos, porque estamos débiles en la fe, estamos débiles en la oración. Todos los días, mi hermano, doblemos rodillas y hablemos con el Rey. Ontoy, como dicen. 10, ¿verdad? Bueno, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. No vivo yo, decía Pablo, mas vive Cristo en mí. Porque el morir, ganancia es. ¿Por qué razón? Cuando nosotros fuimos bautizados, hermano, oiga bien, y fuimos sumergidos al agua, el Señor en su bendita palabra dice que todos los pecados quedaron en las profundidades del mar o de las aguas. Y el Señor no se acuerda de sus pecados ni de los míos. El Señor los borró. Y si alguien se los recuerda a usted, repréndalo, porque no es el Espíritu de Dios. Porque Dios no le va a recordar todo eso a usted.
Se los recuerda el espíritu del enemigo. Acuérdate quién eres, hombre. No seas sinvergüenza. Se lo trabaja, hermano, porque ese es el trabajo de él, tirarle dardos y pegarle. Y si usted no está preparado, si yo no estoy preparado, allá me voy a llorar a la esquina. Sí, es cierto. No, hermano, no. Cuando usted sienta que el enemigo le pega, déle doble. Dígale: te reprendo en el nombre de Jesús. Yo soy libre y sano porque Jesucristo pagó el precio por mí y tú ya no tienes escapatoria. Seguro está para ti el infierno. Satanás, hermano, está ya condenado. Y ese es el pleito de él. Porque él sabe que para él ya no hay otra oportunidad. Pero nosotros estamos vivos y podemos seguir siendo más sólidos y firmes en este camino para seguir adelante. Amén. Y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Oiga bien. Si Jesucristo fue resucitado, usted y yo también resucitaremos. Si Jesucristo vive, también usted y yo viviremos. Esa es una palabra fiel. Es más, aún cuando él iba a ser levantado, le dice a los apóstoles ahí: me voy pues a preparar lugar, para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. Usted tiene a su lugar que lo está esperando. Allá está el Señor esperándonos. Ahora, de nosotros depende si llegamos o no llegamos. De nosotros depende, hermanos. Vivamos una vida santa ante los ojos de Dios. No permitamos, hermano, que esta carne mate el alma. Porque a veces el alma está triste, pero la carne está bien gozosa. ¿Comprende? Sí me están entendiendo, ¿verdad, hermano? Porque yo creo que ya estoy hablando con cristianos ya conocedor de la palabra. Y cuando ya se es así, ya se entiende más fácil, porque Dios nos ha puesto sabiduría. Amén, amén. Gracias, ¿comprende? Cuando es por primera vez está bien, porque nosotros no entendemos ni de qué nos habla. Amén. Vámonos adelante pues. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué le está diciendo? Olvídese de lo que la carne le pide. Ah, no, pero es que lo que sucede dice que a mí me gusta esto y a mí me gusta esto. ¿Y quién no le gusta las cosas del mundo? Si Pablo mismo dice: si es que a mí todo me agrada, pero no todo me es lícito. Hermano, hay muchas cosas que nos gustan como humanos, pero como espirituales no nos debe gustar. Una palabra que Pablo le dice ahí en las Escrituras, que le dice el Señor: 3 veces le he orado al Padre, pero Él me ha dicho: bástate en mi gracia. ¿Cuál sería el aguijón? Yo no sé. Pero para que haya quedado en las Escrituras, quiere decir que no fue tan fácil tampoco. ¿Me entiende? Podría haber estado enfermo, o no sé. Pero Pablo mismo le dice ahí la palabra, dice: 3 veces le he orado al Padre y Él me ha contestado: bástate en mi gracia. Muchas veces queremos ya no seguir en este camino por los problemas que tenemos, o por una decepción amorosa, ya no queremos, o por una situación económica, ya no queremos. Pero hermanos, si andamos cabeceando por cualquier problema y ahora sin Cristo, nos morimos, hermano. Nos morimos. La fortaleza de mi vida y la fortaleza de su vida es Jesucristo. Es nuestra fortaleza.
nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Torre fuerte, dice la palabra, que es el nombre de Jehová. Y a él correrá el justo y socorrido será. Afligido, clámele. Santo. Tiene aflicción, clame. Tiene dolor, clame. El profeta estaba preso y ahí estaba renegando, y le dice el Señor: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántas veces nosotros nos ha dado hasta vergüenza decirle al Señor, hablarle cuando estamos en problema? Nos ha dado vergüenza por la forma en que hemos estado viviendo. ¿Me entiende? Por eso ni aire tenemos para pedir perdón. Pero yo le soy honesto y le digo: preferible pasar 5 minutos de vergüenza ante los ojos del Señor y no una eternidad viviendo allá. Dele gloria al Señor, pues. Gloria a Jesús. No se preocupe que la hora que tenemos ahorita está de las mejores. Gloria a Dios. ¿Dónde voy, hermanos? Sí. Porque todos los que son guiados, oiga bien, por el Espíritu de Dios, ¿estos qué dice? Son hijos de Dios. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Qué queremos ser? ¿Hijos de Dios? Cuando al Señor Jesucristo le dijeron allá a los fariseos, los publicanos, el Señor mismo les dice que estaba mal lo que estaban haciendo. Y le dicen ellos: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Jesucristo claramente les dice: si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacéis. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser hipócritas en este campo, porque el Señor mismo les dijo: hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Ah? Nosotros, hermanos, somos de privilegio. Somos privilegiados porque el Señor a nosotros nos buscó. Nosotros no le buscamos a Él. No le buscamos, Él nos buscó. Y a veces decimos: es que cuando yo acepté al Señor, Él nos aceptó. Ahí veníamos hediondos de pecados y de lodo y tanta basura. Y el Señor no le hizo el fuchi, ¿verdad? Ah, pero qué apestas. No, ven a mí, dijo, así como estás. Así como estás lleno de todo. Ven. Ven. Y dice una sola palabra: hijo mío, dame tu corazón y estemos a cuenta. Oye, hermano, la palabra del Señor nos da una seguridad, una confianza. Pero para tener una seguridad y una confianza debemos clamar y pedirle al Señor que nos afirme su bendita palabra, tanto en la mente como en el corazón. El Señor allá mismo le dice a Josué: Josué, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero lo haremos, hermano. Andamos más afligidos en las cosas de la casa que la palabra del Señor. Nos cuesta, ¿verdad, hermano? Pero con solo que no nos corramos de aquí está bien, aunque ahí vayamos golpeándonos. Amén. Gloria a Jesús. Ahora sí, 15. Gloria a Dios. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿De qué nos está hablando? Para que seamos juntamente con Él glorificados. Hermanos, las cosas que nos esperan es una cosa de bendición. La vida que viene para el cristiano es lo mejor que nos pudo haber sucedido.
Usted sufre en este tiempo por servirle al Señor, no importa. No importa. Dice el Señor allá en su bendita palabra, dice que aquel que pierda su vida por causa de su nombre, la ganará. No, que porque soy cristiano me traen ahí como piñata, no importa. Usted permita y dígale al Señor: Señor, por tu palabra yo creo, y por tu palabra, Señor, yo vivo. Porque si hemos creído en el Señor, padeceremos por el Señor. ¿O es que acaso el Señor no dijo aquel cuando le dijo a la palabra, dice, si alguien te pega una mejilla, ponle la otra? Y si alguien te dice, dame esa capa, dásela. Y si te hace llevar una carga una mía, ya ayúdale con dos. Pero no salgas brincando, porque entonces nos oponemos a la palabra del Señor. Todos hemos sufrido, hermano, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Yo siempre he dicho que gloria al Señor por aquellos jovencitos que han nacido en cuna cristiana, porque los padres oramos por ellos y clamamos por ellos, y el Señor escucha el clamor y los trae en sus manos, cuidándolos y protegiéndolos. Pero cuando no tenemos esa protección y nuestros padres no conocen, los padres aguantaron palos y nosotros también. ¿Me entienden? Pero ahora en el camino ahí estamos: no, hijo, no es así. No, hijo, mira. No, hijo. Claro, porque no queremos verlos sufrir, porque no queremos ver que el enemigo los lleve arrastrados y los traiga nuevamente. Porque Dios, hermano, nos ama. Dios dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida en abundancia. Entonces dice así, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con, ¿qué dice? La gloria Con la gloria Ajá. venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Estás sufriendo en vano? No. No sufrimos en vano, pero en este camino del Señor. Pero si sufrimos andando en el mundo, pues entonces está duro, ¿no? Porque no tendremos recompensa. Y si es recompensa de muerte, no recompensa de vida. Por eso dice que si vivimos en la carne, muerte tendremos. Pero si vivimos en el Espíritu, viviremos con el Señor. Esa es la razón. Tenemos, hermanos, nosotros que buscar de Dios, seguir adelante. No, es que este hermano ya mucho. No, mi hermano, es que mire, si la palabra no la ponemos como el Señor nos la ha dejado, yo le hago un mal a usted y me lo hago también yo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que me hago mal yo si yo no le predico como está aquí? ¿Por qué cree usted que no? Pablo le dice a Timoteo también, y tú predica lo que está escrito en este libro, porque esto te salvará a ti y a los que te le predico mentira. Yo me lo puedo echar a la bolsa a usted si yo estoy aquí, pero después a mí me toca y me va a ir durísimo. ¿Me entiende? ¿Me entiende, hermano? Por eso es que del cristiano, oiga bien, el cristiano tiene que conocer las escrituras. Cuando escuche predicar, donde escuche, diga, bueno, eso es correcto. Pero cuando escuche a aquellos que no, usted entiende rápido, porque tiene las escrituras en el alma, en la mente y en el corazón. Y es como no lo pueden engañar. Si no, el próximo año lo veo buscando huevos de conejo. Y de tortuga también. Y de tortuga. La de tortuga ya salieron. Pero vaya, las de tortuga se comen. Sí. Gloria a Jesús. ¿Dónde me quedé, hermanos? 19. Dice así, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Y quién la sujetó? Nuestro Señor Jesús. ¿Me entienden? Todo está sujeto a Él.
Y el que no se sujeta a él, lo sujeta el otro. ¿Me entiendes? Porque se queda volando. Y como anda ahí volando, pues lo agarra el otro fácilmente. ¿Ven? Hermanos, el tiempo se nos acerca. Su viaje y el mío está listo. No perdamos esa esperanza. No permita, mi hermano, por darle sabor a la carne, si esta carne ni sabor tiene. ¿Me entiende?